Listo, habiendo superado los problemas técnicos, ahora sí de nuevo me presento. Soy David Camacho, trabajo en Sixtera Technologies como Lead Data Architect. Para los que no conocen la empresa para la que trabajo, nosotros nos dedicamos a dos tipos de negocios en particular, colocation y cybersecurity. Y en el equipo en el que trabajo nos dedicamos a buscar innovación y aplicar Machine Learning para casos de uso de cybersecurity. El día de hoy vengo a hablar de High Performance Pandas, específicamente High Performance Pandas 2, y si preguntan por qué el 2 es porque efectivamente hubo una primera High Performance Pandas en la que hablaba de cómo hacer, o más bien cómo utilizar pandas de la mejor manera posible para poder hacer nuestros análisis de datos en corto tiempo, usando poco código, haciéndolo más mantenible, haciéndonos más fácil la vida y usando, pues, teniendo mejor rendimiento en el resultado de nuestros tiempos de ejecución. Entonces, la charla de hoy, la número 2, se trata del mismo tipo de charla, pero la diferencia es que vamos a ver cómo hacer esto con datos dependientes del tiempo. ¿Y por qué me gusta hacer este tipo de charlas? Bueno, lo que pasa es que como data scientist con un background que viene de software engineering, para mí hacer código es muy importante, hacer código de calidad, hacer código que sea mantenible y obviamente los tiempos o los deadlines para mí son importantes. Entonces, cuando estamos haciendo un proyecto de ciencia donde nos importa más el performance, donde nos importa más tener los datos limpios y listos, lo que nos damos cuenta es que el análisis de datos toma mucho tiempo. ¿Por qué? Porque pues obviamente en la industria al menos, más que en la academia, recibimos un montón de datos que no están limpios, que no están listos, con los que no es fácil trabajar y pues entonces esta es una parte que consume mucho tiempo y la otra parte obviamente es, si estás usando Deep Learning, pues entrenar el algoritmo también consume harto tiempo. Entonces, qué chévere es pasar de un esquema como este en el que gastamos una gran parte de nuestro tiempo escribiendo el código para hacer el análisis de datos, limpiarlo, luego esperar a que corra, porque generalmente dependemos de Python y pues Python es muy chévere para programar, pero no es el más eficiente de la vida. Luego corregir los problemas, porque siempre pasan, ese es el ciclo de vida de programar. Luego codificar el algoritmo de Machine Learning, luego esperar a que entrene y repetir eso cada vez. Entonces, mientras estamos en este proceso e iteramos hasta que tenemos los resultados que queremos, fácilmente cada iteración te toma 10 horas, tal vez un poco más, tal vez un poco menos, y generalmente un par de litros de café para estar activo todo el tiempo y poder, no sé, machacar estos datos. Entonces, qué chévere sería poder reducir nuestro tiempo de codificación de nuestros análisis de datos, obviamente reducir nuestro tiempo de espera a que esto se ejecute, reducir nuestro tiempo gastado en corregir bugs, porque entonces ya estamos soportados sobre una librería que tiene un montón de gente, como la comunidad de pandas, que está probando, que está haciendo test, que está haciendo muchas cosas, entonces no tenemos que repetir el código, no hay que reinventar la rueda, y luego gastar el mismo tiempo entrenando y codificando el algoritmo de Machine Learning. Entonces, al final de esto podríamos gastar 8 o 7 horas, 3 horas menos, un 30% menos del tiempo, y tomarnos nuestros 2 litros de café, pero terminamos estos 2 litros en un café por fuera, no en la oficina. Entonces, sería chévere, ¿no? Entonces, para saber cómo manipular datos dependientes del tiempo, lo primero que necesitamos saber es cuáles son los tipos de datos que Pandas nos provee para manipular el tiempo. Manipular el tiempo. No piensen que va a ser viajar en el tiempo, no. Entonces, el primero es el timestamp, que el timestamp representa simple y llanamente un punto en el tiempo, un punto específico, una fecha, una hora, ahí, ese momento, ese instante es lo que representa un timestamp. Podemos crear series de tiempo usando los métodos toDateTime, dateRange o bDateRange, que permite usar fechas usando solamente días laborales. Ya vamos a ver un poco más a fondo qué significan los días laborales en este caso. Podemos tener índices, es decir, podemos indizar nuestra data usando timestamps y el tipo de dato es el datetime index y el tipo de dato básico es el pandas timestamp. Entonces, para todos los datos básicos que vamos a ver acá, todos están basados sobre los tipos de datos de NumPy, pero pues tienen algunas propiedades extra o incluso los dead offset son muy propios de pandas. Listo, entonces el time delta representa una duración. ¿Cuánto dura algo? Como una hora, un día, no representa un día de la semana, solamente el tiempo en el que duró.
Tenemos los time delta para convertir los datos. Podemos generar series de time delta usando el time delta range. Obviamente podemos tener indizados, que son el time delta index, y el tipo de dato básico es el time delta. Están los periodos, que representan espacios de tiempo. Entonces, estos espacios de tiempo, a diferencia del time delta, no es la duración, sino es un rango de fechas en el calendario. Por ejemplo, un mes, por decir octubre, entonces octubre representa los 30 días, 31 días de octubre. Tenemos el period range para generar series, tenemos el period index, que es el indizado más que podemos usar, y el tipo de dato básico es el period. Y finalmente está el date offset, que representa un espacio de tiempo, pero este date offset no representa un espacio de tiempo como un mes, sino un espacio de tiempo en el que me puedo mover. En general, representa más reglas dentro de ese espacio de tiempo que el espacio de tiempo en sí mismo. Y el tipo de dato es el date offset, podemos crearlo. Entonces, ¿qué nos importa? Pandas nos ofrece, bueno, los tipos de datos fecha de Pandas nos ofrecen un set de propiedades que nos importan mucho, las que están resaltadas acá como año, mes, día, hora, minuto, etcétera, y el time zone son las que más nos importan para nuestros análisis del día a día. ¿Listo? Hay otras cuantas que también son útiles, pero las más relevantes son estas. Y las podemos acceder usando simplemente un tipo de dato time index o time delta index o una serie de tiempo cuya tipo de dato es object, pero a ver, es una serie con objects por dentro, pero todos los elementos de la serie son tipo timestamp 64 de NumPy, y a través del accesor de DT podemos acceder a estas propiedades. Entonces, lo primero es saber cómo creamos nuestras series de tiempo. El ejemplo más común, y ustedes lo pueden encontrar en la documentación de Pandas, usa el toTimeDate o timeDateRange. Sin embargo, lo cierto es que en la vida real nosotros recibimos de algún lugar, por ejemplo un CSV, nuestros datos como un string, y necesitamos cargar eso de alguna manera y necesitamos convertirlo a datos. Puedes simplemente cargarlo con un read CSV y luego convertir esa columna de strings que está ahí seleccionada en el círculo en una serie de tipo timestamp, pero pues ya te toma al menos 2 líneas de código. Igual lo puedes hacer en una sola, simplemente tienes que usar el parámetro parseDates y decirle cuál es la columna que quieres parsear, y automáticamente esto va a convertirse en una fecha, en una serie con datetimes. Entonces ya te evitaste una línea de código, ya estás listo para trabajar, con solo cargar tus datos, está muy bien. Lo importante saber de esto es que efectivamente se va a convertir en una serie de objetos con timestamp por dentro, y si tuvieran la lista o si tuvieran la serie de estas fechas, es decir, si hicieran las 2 líneas de código, tendrían el mismo resultado. Ahora, ¿cómo podemos crear los datetime indexes? Entonces, si miramos, como les decía, cómo se creó la data, quedó como un start, como una serie de tipo objeto con datetime 64 por dentro. Pero si usamos otros métodos como toDatetime sobre fechas, una lista de fechas, entonces, por ejemplo, miremos esta, que de hecho tiene muchas fechas creadas a mano, pero con diferentes formatos. Efectivamente tengo un datetime index con todas las fechas parseadas de tipo datetime 64 con una frecuencia nula. Entonces, podemos crear, Panda soporta en el toDateTime diferentes formatos, es digamos irrelevante en ese aspecto, y podemos tener nuestro mismo resultado. Lo mismo lo podemos hacer usando el time range, pero en vez de tener una lista creada a mano, lo podemos decir, hey, genérame la lista de las fechas que quiero con una frecuencia específica, que es este caso de abajo. Entonces aquí le digo dónde quiero empezar, cuántas fechas quiero que genere y con qué frecuencia. Entonces hay unas máscaras, ahorita las vamos un poquito más adelante, y fíjense que aquí ya me dice con qué frecuencia fue generada esta serie. Entonces es interesante porque nos provee más datos. Y finalmente, este parámetro de acá, InferDateTimeFormat, nos puede ayudar a hacer más rápida la conversión de fechas, pero eso solamente ayuda si y solo si todas las fechas tienen el mismo formato. Si están como este caso, realmente no hay ninguna mejora. Para crear entonces los time delta, simplemente queremos especificarle una duración. Como les decía, para esa duración hay máscaras, entonces puedo especificarle un día,
hay una máscara explícita one day, entonces tenemos el mismo time delta en este caso, puedo generar una hora, o puedo mezclar esas máscaras acá diciendo, hey, quiero un time delta de 1 hora y 30 minutos. Entonces, si se fijan en la salida, lo que vemos ahí es que te va a decir, no es un día específico, no es una fecha en el calendario, es la representación de una duración de un día, 1 hora, 30 minutos. Podemos efectivamente operar estos tipos de datos. Entonces podemos usar un pandas timestamp con cualquier formato y le añadimos un time delta y vamos a obtener un timestamp modificado. Entonces, aquí tenemos el 7 de octubre de 2019 y si le añadimos un día, que es el delta que quiero adicionar, pues lo que tenemos es el 8 de octubre a la medianoche, como cualquier timestamp que se genera de esta manera, truncada pues. Si lo que quiero es usar, o tengo más bien tipos de datos estándar, que son datetimes nativos de Python, entonces puedo generar el mismo tipo de dato nativo y sumarle un pandas time delta y efectivamente voy a tener un datetime nativo con el delta añadido. Entonces es compatible, no hay ningún problema, puedo operarlo con lo que tenga. Puedo obviamente crear time deltas, como les decía acá, mezclados con las máscaras, entonces puedo poner el time delta que quiera y puedo también restarlo, estas son las dos operaciones básicas, pero fíjense que aquí tengo timestamps y datetimes. Aquí en este caso lo que estoy haciendo es restando dos fechas, dos timestamps, y eso me genera un time delta. Pero como genera un time delta, voy a operarle entonces nuevamente otro time delta. Entonces lo que estoy haciendo es restar esta fecha de esto me da un time delta de un día y le voy a añadir un time delta de 1 hora y 10 minutos. Cuando vemos el resultado es un time delta, no es otra fecha. Entonces podemos generar time deltas, podemos operarlos entre time deltas y con fechas y pues van a tener efectos diferentes. Ahora, los time delta indexes también pueden generarse en rangos. Yo puedo generar, por ejemplo, rangos de un día y puedo crear 5 rangos diferentes. Entonces, perfectamente lo que hago acá, perdón, no, estoy hablando mal. Puedo crear fechas y añadirle time deltas a las fechas. Entonces, como la operación que vimos también está vectorizada. ¿Qué significa que esté vectorizada? Que puedo propagar la operación a toda la serie, elemento por elemento, sin necesidad de escribir loops. Y eso es una ventaja grande porque eso es lo que realmente provee Pandas y que viene dado pues de NumPy para dar performance, no usar loops, sino usar operaciones vectorizadas. Entonces, en este caso creé una serie de fechas, le añadí un time delta y este time delta se propagó en la operación fue propagada en todos los elementos. De igual forma, puedo crear los time delta range. Entonces, en la parte de abajo estoy creando deltas que empiezan en un día, van cada 6 horas y termina en 2 días. Creé una serie de 5 fechas con frecuencia horaria y lo que tengo aquí al final es que estoy añadiendo de a 7 horas, entonces un día y 7 horas. Entonces lo que tengo al final cuando sumo una serie con la otra son la fecha que genero acá más un día y 7 horas. Entonces el primero sería como solamente un día 7 horas, porque este está aumentando también en 1 hora, un día y 7 horas más y así sucesivamente. Entonces las operaciones también están vectorizadas, puedo hacer lista contra lista, puedo hacer lista contra escalar, entre comillas, y tiene un buen performance, son de microsegundos, nanosegundos y perfecto, es mucho más rápido que hacer un loop en Python. Luego seguimos con los period index. Entonces, les decía que los period index representan toda la duración de un espacio de tiempo. También los podemos hacer parciales, los podemos declarar parciales. Entonces, en el caso de arriba, tenemos una declaración de solamente el mes de octubre y lo que me devuelve como representación es octubre. No me devuelve el primero, no me devuelve el 5 de octubre, no me devuelve el 31, me devuelve octubre completo. Si yo quiero un periodo más corto, como de 30 minutos, puedo también declararlo de forma parcial, decirle cuál es la frecuencia que quiero y él va a representarlo entonces como el 1 de octubre a las 00 horas, pues porque no le especifiqué nada en cuanto a dónde empezar más allá del mes. Pero entonces, ¿cómo sabemos que representa todo el mes o todos esos 30 minutos? Listo, entonces volvemos a usar nuestro mismo periodo declarado de forma parcial con 30 minutos y con el parámetro start time
nos damos cuenta que empieza el 1 de octubre a las 0 horas y con el parámetro endtime nos damos cuenta que termina el mismo día a las 0 horas con 29 minutos, 59 segundos y 99999 nanosegundos. Entonces, efectivamente, es evidente que está representando todos los puntos posibles del tiempo hasta resolución de nanosegundos dentro de esos 30 minutos. También podemos crear índices de periodos. Entonces, por ejemplo, lo que tenemos acá son durante las primeras horas, cada 30 minutos, esas pequeñas duraciones. Eso es muy, muy bueno para hacer agregaciones y nos deja tener tal vez como resumen de cómo agregar nuestros datos. Entonces, luego vienen los offsets. Los offsets son ese tiempo que yo puedo añadir a mis fechas, a mis puntos del tiempo, pero representan reglas. Entonces no es como añadirle una hora, es añadirle un conjunto de reglas para saber dónde es válido. Entonces el ejemplo de acá son con días festivos. Aquí estoy creando una lista de días festivos por año, que son desde 2016, el 1 de mayo, que es el Día del Trabajo, y el 20 de julio, que es el Día de la Independencia colombiano, y simplemente lo declaro usando PD Offsets Custom Business Days. Entonces, con eso acabo de crear las reglas de cuáles son mis días festivos. Eso sirve un montón cuando estás trabajando cosas como, por ejemplo, un análisis de red y tú quieres saber qué está pasando dentro de los horarios de trabajo y qué está pasando dentro de los fines de semana. Realmente deben hacer distribuciones diferentes, quieres ver la diferencia y esto ayuda un montón a encontrarlo, entonces es mucho menos código. Igual ya está hecho, es vectorizado. Bueno, mentiras, los offsets tienen un problema con la vectorización, pero igual funciona más rápido y es más rápido que hacerlo uno mismo. Y entonces lo que vemos acá en este ejemplo es que yo declaro una fecha que es el 30 de abril de 2019, miro qué día es, resulta ser un jueves. Si le añado un offset que es de 2 días, es decir, simplemente le añado 2 días calendarios sin regla particular, me dice, bueno, 2 días después de esa fecha resulta ser un jueves. Listo, perfecto, está bien. Pero cuando le añado los días festivos, es decir, cuando ya tengo reglas de días festivos y quiero añadirle 2 días, entonces me va a dar que es un viernes. Porque claro, el siguiente día, el miércoles, fue festivo, entonces no cuenta como parte de esos días que yo quiero contar. Lo mismo podemos hacer con las horas válidas, como las horas de trabajo. Entonces podemos declarar dentro de los offsets business hours y usando los métodos rollback y rollforward podemos ir a la siguiente fecha válida dentro de nuestras reglas para entender qué pasó hasta ahí y qué pasó fuera de esos rangos. Entonces volvemos al mismo ejemplo. Le estamos diciendo que en los business hours empiezan a las 9 de la mañana, por default terminan a las 5 de la tarde y le estamos diciendo, bueno, de esta fecha, del 30 de abril, que empieza a las 0 horas, que es lo normal, entonces quiero que se mueva hacia atrás a la siguiente hora válida, al siguiente periodo válido de esta fecha. Entonces, ¿cuál es? Es el 29 de abril a las 5 de la tarde. Esa es la última hora válida que tenía. Y si quiero ir hacia adelante, entonces la siguiente fecha es el 30 de abril a las 9 de la mañana. Entonces, nos sirvió un montón porque ya podemos sacar esa data basados en tiempo de qué es lo que no necesitamos o dónde debería haber unos patrones diferentes de comportamiento. Ahora, aquí cargué un dataset sencillo, que son básicamente ventas, entonces lo que tenemos es simple. Vamos a asumir que cargué el dataset, vamos a asumir que la columna de fechas la convertí en un índice y lo que vemos aquí es simplemente que usando strings parciales yo puedo buscar un trimestre, un quarter de datos con una sola línea de código. Se comporta exactamente igual que un lock estándar, solamente que se basa en tiempo, no tuvimos que escribir nada en particular, no tuvimos que hacer cálculos ni convertir a valores enteros, nada por el estilo, simplemente seguir usando nuestra data frame como si fuera lo más común de la vida. Lo otro interesante es que igual que convertir fechas, se soporta muchos formatos, los mismos formatos y los mismos digamos, parámetros parciales los podemos pasar como parámetros de búsqueda, incluyendo en funciones query. Entonces, en este caso, simplemente muy el estilo SQL, que es la idea de la sintaxis del query, podemos darle un parámetro muy específico de búsqueda que es el 1 de enero de 2018 a las 9 de la mañana hasta
31 de marzo de 2018 a las 5 de la tarde. Entonces le dimos un rango muy específico y igual el query funciona, se comporta igual y no tenemos que hacer más que una línea de código. Podemos también mezclar las formas que hacemos los queries, entonces podemos usar el log usando un timestamp, un datetime nativo de Python y un string. Y más aún podemos usar un string truncado, entonces en vez de tener que especificarle los minutos y los segundos, solamente tengo la hora, igual él funciona, él entiende. Finalmente, están los queries específicos. Entonces yo puedo ponerle el string al log, igual que lo puse en el método query, y funciona perfectamente igual, es la salida exactamente igual. Ahora, una cosa importante, cuando estamos haciendo análisis de datos basados en el tiempo, muchas veces necesitamos hacer ventanas móviles. Entonces lo que quiero es decir, quiero ver cómo se comporta minuto a minuto o evento a evento, cierto rango de eventos o cierto rango de tiempo. Entonces con el método rolling, lo que hacemos es que, basados en eventos de tiempo, él va a contarlo y va a empezar a calcular. Entonces, si ustedes se fijan en la salida acá, esta salida varía porque lo que está haciendo es tomando las ventanas y calculando el valor de todas las ventanas, que es una media. Entonces, la media de los primeros 7, los siguientes 7, los siguientes 7, sacando uno, metiendo el otro, sacando uno, metiendo el otro. Eso es lo que significa. Entonces, no tuvimos que codificar eso, que realmente es un código tedioso de hacer y tiende a ser difícil. Tenemos todas las agregaciones, pero entonces lo más importante aquí es que a veces, digamos, tenemos eventos que ocurren en cuestión de segundos o en cuestión de minutos y queremos saber qué pasó en todo el día. Realmente tanta resolución no nos importa. El método resample, con darle un periodo de tiempo como el que usamos antes, simple y llanamente nos deja tener una agregación y nos agrupa esos datos basados en tiempo automáticamente, no toma mucho tiempo, toma el orden de microsegundos y podemos calcular efectivamente cualquier agregación como el total, por ejemplo, de las ventas o del precio unitario y de lo que se vendió por día en este caso. Entonces es súper fácil, súper rápido, súper mantenible. También podemos hacer agregaciones más complejas, entonces no todos nuestros datos son tiempo, no todos son fechas. Resulta que en este caso tenemos fechas y clientes, entonces lo que yo quiero saber es cuánto le vendí a un cliente por mes. En este caso hacemos primero un group by por el nombre, que es el nombre del cliente, entonces nos da este primer nivel de índice y luego le hago un resample de un mes, entonces esto nos genera estas fechas. Así que con una sola línea de código puedes sacar cuánto en promedio le vendo a un cliente por mes y está completamente disgregado y pues ya no tuve que hacer más que una línea de código. También se comporta en el orden de microsegundos, obviamente porque son dos operaciones diferentes se demora más, pero resulta ser muy rápido y pues nos ahorramos un montón de tiempo tanto en tiempo de ejecución como en código. Finalmente, mostrar resultados. Mostrar resultados resulta ser también supremamente fácil, entonces en este caso simplemente le puse un rango de fechas que es todo un año y lo que quiero hacer acá es simplemente hacer un plot de cuánto en total vendí por día y cuánto en total vendí por semana. Esto es para comparar cómo se comportan las tendencias durante el año de mis semanas y de mi día, en general qué pasa. Entonces resulta que tenemos esto. Y esto también es un tiempo de ejecución súper corto, súper sencillo y pues claramente vemos como las tendencias y sobre esa data podemos seguir haciendo. Entonces, como se dan cuenta, el código que usamos fue muy poco. Para llegar a este punto realmente usamos alrededor de 10, 15 líneas de código. El tiempo que se toma ejecutar esto es más o menos, no sé, como 5 segundos en promedio, tal vez un poco más si esperamos a que termine el plot, pero en realidad es muy poco. Ese dataset de ejemplo que tengo acá tiene solamente 1500 datos, entonces es relativamente pequeño, pero igual 1500 datos basados en tiempo sin tener que codificar nada y con 15 líneas de código fue muy simple. Entonces eso nos va a ayudar en nuestro día a día. Y listo. Eso era lo que tenía hoy en este corto tiempo para decirles. Aquí les dejo mis datos de contacto y próximamente en el GitHub que está acá voy a publicar un ejemplo que usa datos de red, donde la idea es que podemos cargar un dataset con algo más de 10 millones de registros y en cuestión de 5 minutos podemos llegar a un tipo de análisis de este tipo, donde podamos ver gráficamente dónde se encuentran anomalías. Entonces, nada, espero haberles ayudado un poco en su día a día de analizar datos y muchas gracias por estar acá.
Muchas gracias, David. Entonces tenemos tiempo para unas 2 preguntas. Entonces, si alguien tiene una pregunta, por favor levante su mano y vamos a buscarlos. Pues, hola, pues primero agradecerle porque no conocía muchos de los métodos. Quería preguntar por el método de la ventana móvil. ¿Cómo maneja los missing values ese método? Eso es bien interesante. Los missing values regularmente, y aquí está uno de los expertos y me corrige, son omitidos en ese caso. Entonces, según cómo lo configures, porque tienes un par de parámetros, puedes hacer que genere errores o puedes hacer simplemente que los ignore y ya. También depende un poco de la función de agregación que uses en realidad. Algo que no mencioné, por ejemplo, es que cuando haces resampling, puedes hacer upsampling o downsampling. El ejemplo que vimos es downsampling, donde tengo una resolución, digamos, muy granular y lo estoy reduciendo a un día, un mes, una semana. Pero si al revés lo que tengo son, por ejemplo, datos granulares pero con huecos, por ejemplo me falta 1 o 2 horas, entonces lo que va a hacer es generar el índice, pero te va a dejar un NaN y hay algunos, digamos, hay implementados métodos para hacer el filling de eso, que lo puedo hacer un fill NA con valor estático o puedo hacer varios métodos diferentes de filling. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis, por la charla, estuvo muy interesante. Mi pregunta está sobre el tema de rellenar los días festivos. Digamos que existe algún método en que yo pueda, digamos, hay un método que me permite sacar de la fecha el día. ¿Hay algún método que me permite identificar si es festivo o no con un binario, 1-0? No exactamente. Hasta donde he trabajado, lo que puedes hacer son 2 cosas. Puedes simplemente sacar los días festivos y sacar el complemento de tus datos. Es una forma para partirlo, es lo que yo uso. Me parece como más fácil y más sucinto. La otra es que lo que sí puedes hacer es que cuando declaras los business days y los business hours, digamos, hay un método que te devuelve cuáles son y te devuelve las reglas que tiene por dentro. Entonces, a partir de eso los puedes inferir. Pero honestamente, para mí es mucho más rápido simplemente consultar cuáles son los business days y luego calcular el complemento. Vale, muchas gracias.